Esto es lo que sucede en la realidad, básicamente, con alguna pequeña modificación u otra en el pulsador, si son de goma, son digamos, de tecla, lo que sea, son más o menos todos iguales. Están dispuestos de esta manera en filas y columnas, es algo tan así, esto, si son tienen inteligencia, así que el algoritmo o la forma de utilizarlo, básicamente, como había visto, tomar del migrador bits de un puerto con salida y tomar 4 bits de otro lado del mismo puerto y configurarlo como entrada. Entonces, excitando las salidas de una manera ordenada, podemos ir leyendo las columnas y ver si se aprieta una tecla, bueno, justamente determinar qué tecla se apretó y entonces el algoritmo, bueno, responder el software en consecuencia. Entonces, la idea básica, para refrescarnos, este es el display de, lo que decía, el display de goma, es de membrana, que se vende por muy bajo costo, digamos, o para todo lo que es modelos y prototipos en Mercado Libre, Arduino, etcétera. Es muy barato, es muy usado. Y tiene esta estructura, ¿no es cierto? Las filas y las columnas están dispuestas en un cable que forman una hilera de 8 cablecitos que van conectados a algún lado de algún microcontrolador. En este caso nosotros podemos configurarlo en alguno de los puertos bueno, y configurar por un lado 4 como entrada, 4 como salida. Dijimos. Normalmente por convención se ponen las columnas como entrada, podría darse al revés, es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, en este caso, tenemos que configurar también las entradas con pull-ups internos. ¿Por qué razón? Bueno, porque nos ahorramos de poner 4 resistencias en cada una de las líneas de las entradas. Así que ya que el micro tiene el pull-up interno, lo habilitamos. Al habilitar el pull-up interno, significa que yo, si no hay ninguna tecla presionada, yo voy a leer todos unos en las columnas, porque es justamente una resistencia de pull-up que está poniendo una tensión, digamos, ahí. Si tuviésemos otra resistencia puesta externa, por ejemplo, de pull down a tierra, en ese caso, leeríamos 0. Pero bueno, usamos lo que tenemos, así que de las dos versiones es equivalente, aprovechamos el pull-up interno del mega y nos ahorramos la resistencia. Pero recuerden que se puede usar en realidad de las dos maneras, ¿no? Con pull-up interno, externo, y también puede ser pull-down, que invierte la lógica. Lo que antes es 0, ahora pasa a ser 1 en pull-up. Bueno, entonces, no importa con qué valor yo ponga, si pongo tensiones en la salida, tenemos las columnas que van a tener las tensiones del pull-up si no se aprieta ninguna tecla. Ahora, si yo pongo un 0 en alguna de las filas, por ejemplo en la primera, y se aprieta una de las teclas de la primera fila, ese 0 va a pasar a la columna, en este caso la columna 2. Entonces yo voy a poder leer en la entrada, en la entrada de las columnas, digamos, una tensión que no es la que es por defecto. Entonces voy a saber, voy a inferir, se apretó una tecla. ¿Cuál tecla fue la que se apretó? Y bueno, tengo que mirar en ese momento cuál era de las filas que estaba con un 0. Entonces por eso se pone un solo 0 y el resto en alto. Por ejemplo, y después se va rotando, ¿no es cierto? Después de un tiempo se cambian. En algún momento dado, por ejemplo, la fila 3 tiene un 0. Y entonces cuando pasa cuando se aprieta una tecla de la fila 3, el 0 aparece, por ejemplo, en la columna 4 en ese caso. Entonces la tecla presionada es la tecla que corresponde a la fila 3, columna 4. Por eso se dice teclado matricial, porque después vemos que es fácil identificarlo con una matriz, ¿no? Bueno,
Esta es la forma trial, creo que es la forma en la que está en el libro también de Spinoza, y es la forma en la que uno puede hacerlo si quiere línea por línea, como yo hice el otro día, un ejemplo que ponía una tensión determinada en un puerto, un delay, y abajo otra modificación de nivel, y así puedo hacer, digamos, la fuerza bruta y teniendo un cero en cada fila y mirando las columnas, o bien lo puedo hacer con un bucle que sea repetitivo y demás, como está hecho en el caso de la biblioteca. Pero además, ahora antes de pasar al código, eh, hay un problema con esta versión de algoritmo que estamos viendo acá, que es simple, pero tiene un problema. Si se apretan otra tecla, por ejemplo, de otra columna, de otra fila, estando presionada la tecla, por ejemplo, la que está ahí, la tecla está presionada en la fila 3, columna 4, si yo presiono la fila 1, tecla 1, columna 1, por ejemplo, en simultáneo, esa fila, la fila 1, me va a poner un alto. O sea que me va a hacer que una salida del micro que está en alto se cortocircuite. Perdón, la tecla de la fila 1, columna 4. Si aprieto la tecla de la fila 1, columna 4, al mismo tiempo que la tecla de la fila 3, columna 4, se me cortocircuita una salida que está en 1 con una salida que está en 0. Tiene que darse el caso, justamente, de que, voy admitiendo que van llegando, tiene que darse el caso que apriete dos teclas simultáneamente y a propósito. Entonces, bueno, para esos casos no sirve. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y ahora viene el tema del código. En realidad, las filas que están en 1, o mejor dicho, no se pone un 1, porque hay riesgo de cortocircuito, se pone entrada de alta impedancia. O sea, en las filas, en la fila 1, en la fila 2 y en la fila 4, mientras está la fila 3 energizada con nivel bajo, con un 0, las otras filas restantes se configuran como entrada de alta impedancia, de tal manera que no se produce un corte. Bueno, entonces, eso lo vamos a ver en el código. Vamos a pasar a compartir. Esperen que... Ahora paso a compartir la pantalla del código y vamos a ver que justamente... ¿Puedes explicar de vuelta el tema de la antiimpedancia para que no Sí, se produzca el corto? ahí vamos, perfecto. Eso también tengan en cuenta que es una cuestión recomendable para la práctica, para el que después lo arma y quiere justamente evitar de que no se produzca eso en la práctica. En la simulación no va a pasar absolutamente nada. Así que si alguno ya hizo el programa de la manera más simple, que es poner todas las salidas y poner unos, bueno, el programa va a funcionar igual. Vuelvo a aplicar lo siguiente. Tenemos fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4 conectadas a un microcontrolador que tiene configuradas 4 salidas, de las cuales fila 1 y fila 2 están en alto, eso significa 5 volt, la salida en alto 5 volt, la fila 3 está en 0 volt y la fila 4 está en 5 volt. Cuando se aprieta la tecla que se ve en el dibujo, que es la fila 3, columna 4, todo lo que está en rojo, ese cable que está en rojo, se pone a 0 volt.
O sea que tanto la fila 3 completa como la columna 4 se pone a 0 volt. Por eso yo en la entrada detecto 0 volt. Y no va a pasar nada. Pero si por error, por accidente, alguno aprieta la tecla que está en la fila 1, por ejemplo, columna 4, lo que va a hacer, como la columna 4 tiene 0 volt y la fila 1 tiene 5 volt, al apretar la tecla de la fila 1, columnas 4, produce un corto. O sea, une dos salidas de un puerto que normalmente no se queman si es solamente un instante, actúa una protección y por ahí no se quema. Pero no es lo recomendado estar cortocircuitando las salidas de un puerto. Se ve, o sea que el cable que va, de todo el cable verde que va por la fila 1, si aprieto la tecla que está en la fila 1, columna 4, estando en simultáneo apretada la que está en la fila 3, columna 4, toda la columna 4 que está en 0 se conecta, se cortocircuita a través del pulsador con la fila 1 que está en 5 volt. Lo mismo podría pasar si aprieto la tecla de la fila 2, columna 4, o de la fila 4, columna 4. El resto no pasa nada, pero justo esas de la misma columna, sí, producen un corto. Entonces, bueno, normalmente, si, por ejemplo, si tenemos el caso ¿cómo es? Del control de acceso, ¿no? Que es un ejemplo práctico en donde tenemos un teclado con un display y tenemos que introducir una clave, uno pensaría que nadie tiene que apretar dos teclas, porque tiene que poner una clave. Primero una tecla, después otra tecla, después otra tecla y después otra tecla. Pero nunca falta alguno que vaya a apretar dos a la vez, a propósito. Bueno, entonces en ese caso es mejor no correr el riesgo y en lugar de tener las 4 salidas configuradas como las 4 bits de filas configurados estrictamente como salidas, configuramos salida solamente la que vamos a poner en 0. Y después la volvemos a configurar como entrada. Y pasamos a la siguiente, configuramos salida, ponemos un 0 y después la pasamos a entrada. Cuando un terminal es entrada sin pull-up, digamos, sin habilitar el pull-up, entonces es como una resistencia de megohms, de alta impedancia, entonces no pasa nada, no hay ninguna, es como si fuese un circuito abierto, digamos. Esa es la idea. Por ahí te va a resultar más fácil verlo en el código. El código era la biblioteca, un teclado 4x4.h, que ya nos había estado explicando Víctor, que tenía en el encabezado simplemente 3 definiciones para definir cuál era el puerto en el cual va a ir conectado el teclado, cuál era el registro de dirección y el registro para leer las entradas. Entonces, como había dicho Víctor, yo puedo rápidamente cambiar de puerto simplemente poniendo acá el puerto A, B, C, D, E, F. Si estoy usando un Arduino Mega, un Atmega 2560, tiene muchos puertos, o sea que puedo conectarlo donde yo quiera. Y simplemente cambio acá. También no tengo que cambiar en ningún otro lugar del código el algoritmo, ya con eso alcanza. Y acá tenemos 2 prototipos, o sea, esto es un archivo .h, entonces lo que tiene el archivo .h es que contiene tanto las definiciones, los define, como los prototipos de las funciones, simplemente las funciones que se van a usar, que en este caso hay 2, tecla presionada y hay otra que la sacamos, que la agregamos posterior, que tiene otra función, que después la vamos a ver, que es básicamente la validación de la tecla presionada y para que una tecla presionada no devuelva múltiples valores. Eso vamos a ver después de esta. Pero este es el algoritmo básico. Entonces, si alguno ya lo resolvió, no hay problema, lo puedo usar si funciona. Pero bueno, esta es una biblioteca un poquito más específica y sirve para el caso práctico porque evita que se pongan en corto. Bien, fíjense que bueno,
Lo dice acá en el comentario, que la función en la tecla presionada es una función que retorna un número entero con la tecla presionada. Se identifica bit 0 a la columna 0, bit 1 a la columna 1 y así. Perdón, sí, columna 0, 1, 2 y 3, fila 0, 1, 2 y 3 y tecla 0, tecla 1, tecla 2, tecla 3, o sea, con un número entero, la tecla que se detecte en esa fila y en esa columna. Por eso, cuando veían el demo en el display, veían el número de tecla entre 0 y 15. Y eso no es más ni menos que esta ecuación, R por 4 más C. O sea, row por 4 más C, donde R puede valer 0, 1, 2 o 3 y C puede valer 0, 1, 2 o 3. Entonces, el numerito que está ahí adentro es justamente esta ecuación. Bueno, todo eso es comentario, simplemente para indicar que la tecla, ¿qué tecla es la que retorna? Y si no se aprieta ninguna tecla, la función retorna FF, que es un número que no coincide con ninguna de las teclas, está fuera del rango, así que con el FF uno indica, bueno, el teclado se leyó todo en alto, digamos, no hay ninguna tecla. Bueno, incluimos, fíjense que acá dentro del include teclado 4x4.h estamos incluyendo o estamos haciendo el uso de las definiciones estas, keypad port para decir que estamos accediendo a las salidas, DDR para configurar si es salida, si es entrada, y ping para configurar, para leer las entradas. Y bueno, y los prototipos de funciones. Y fíjense que se declara con comillas simples, acá, perdón, con comillas dobles. O sea, include, comillas dobles, se pone el punto H entre comillas dobles. Mientras que acá abajo se incluye el IO.h de los registros, que se incluye con el signo menor mayor, digamos, y es distinto a este include. ¿Por qué razón? Bueno, porque por convención, justamente, los archivos .h que están dentro del directorio de instalación del ABR, en este caso del compilador, que son estándar, los archivos estándar van con estos entre mayor y menor. Y los archivos que son propios de un proyecto, que yo los tengo que adjuntar, esto que vendría a ser como el que está adjunto en mi proyecto, y ahora después Víctor nos dice cómo subir estos archivos, cómo sumarlos a nuestros proyectos. Entonces va con comillas dobles para decirle al compilador que lo busque en el archivo o en la carpeta donde está el proyecto en cuestión. Bien, eso suele ser, si alguno se equivoca, bueno, el compilador le va a decir no encuentro el archivo porque no le está especificando bien dónde está, si se equivoca de sí. Bueno, veamos entonces esto que nos había mostrado Víctor en la última clase. Tenemos una definición de variables locales, R y C para identificar fila-columna. Tenemos la asignación, en este caso vamos a tomar por convención, y hay que verlo, ¿no? Que después se conecte realmente así, que el puerto seleccionado para el display se configura, digamos, como los primeros bits, el bit 0, el bit 1, el bit 2 y el bit 3, van a ser las salidas, las entradas, y el 0, el 4, el 5, el 6 y el 7 van a ser las salidas. Fíjense que estoy accediendo al registro port. Cuando yo en el registro port pongo un 1, estas van a ser las resistencias de pull-ups. Por eso la biblioteca está un poco engañosa, porque esto lo que está haciendo es habilitarnos las resistencias de pull-ups de todos estos 4 bits que van a ser las entradas. Y estos ceros lo que está haciendo es que cuando configure una fila como salida, justamente la salida esté en 0. ¿Está bien? Entonces vamos al bucle. Arrancamos con un for que va a recorrer las columnas
de 0 a 3, incrementando, y lo primero que va a hacer es, fíjense, modificar, o mejor dicho, apagar, configurar todos los bits como del DDR como ceros. O sea, está haciendo el registro de DDR AND, lo que tenga el DDR con FF negado, que en realidad FF negado es 0. O sea que si yo hago una AND con 0, estoy haciendo todos los bits del DDR 0. Con lo cual, acá dice apaga los bits, pero básicamente es configura todas entradas. Entonces configura todos los bits como entrada. ¿Se ve? Y además, ¿qué es lo que hace? Que al tener estos 4 de acá en 1 del port, se habilite automáticamente los pull-ups de estos 4. Y después, en el siguiente paso, dice, bueno, ahora una sola de las filas la voy a habilitar como salida. Y a esa fila, arrancando por el 8.0, o sea, arrancando por este bit de acá, este sería, digamos, del puerto, sería el bit 7, en realidad, el B7, es este que está acá. Con este bit en 1, o en el DDR, voy a arrancar diciendo esta fila, el bit 7, va a ser salida. Y obviamente que si en el port tengo un 0, va a poner un 0. El resto sigue quedando como entrada, por eso no va a modificar, o no va a cambiar, o no hay peligro de cortocircuito. En este caso tendría el bit 7 en alto. Después, eso para el valor de C igual a 0. O sea que dice que ese número 0x80 se va a correr 0 veces, la primera vez. Después, la segunda vez que pegue la vuelta por el bucle, C va a valer 1. Entonces, el 8.0 se va a correr una posición. Después, pego la vuelta al bucle, C va a valer 2, o sea que 8.0 se corre 2. O sea que este bit de acá es salida ahora, pero la próxima vuelta va a ser bit 6 salida y la próxima vuelta va a ser bit 4 y por último va a ser el bit 5 la salida. ¿Está bien? O sea que el 0 va a ir rotando entre el bit 7, 6, 5 y 4. Y cada vez que pongo una fila en 0, tengo que revisar las 4 columnas. Por eso, por cada modificación del DDR, hay un for, digamos, más interno, que recorre 4 veces, en este caso. Profe, disculpe, ¿puede explicar de nuevo cómo cambia el DDR? Porque no entendí esto si va de A2 o si va de A1. ¿Por qué va de A2? No sé si entendí mal, se me hizo escuchar eso, no. No, que arrancamos con C. Vamos a hacerlo. Cuando arrancamos el for, C igual a 0. Esto que está acá es hacer una AND, tenga lo que tenga el registro DDR, la AND con FF negado es lo mismo, y para que no quede duda, que poner esto igual a 0. O sea, 0x00. Si ponemos ceros en un DDR, en un registro de dirección, quiere decir que todos los bits son entradas. Hasta ahí vamos en el primer paso. Después, para C igual a 0, o sea, para la primera vuelta, esta instrucción de acá sería equivalente, y vamos a hacerla así para desmenuzarla, sería equivalente a que acá tenemos un 0, o sea que desplazar 0 posiciones a la derecha es lo mismo que no esté. O sea que lo que estamos haciendo es poner DDR igual al DDR, al mismo registro, una OR, estamos haciendo una OR con esta máscara, que si quieren la expandimos también y le podemos poner 0B, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea que en definitiva estamos poniendo el bit 7 del DDR en 1, el resto en 0,
Por ende, estamos habilitando el bit 7 como salida. Para el valor C igual a 0. Esto es para, bueno, acá, para C igual a 0. Después empieza un for, que también arranca con R igual a 0. Que va a recorrer después R igual a 1, 2 y 3. Y lo que va a hacer es leer el registro PIN, en el cual están conectadas las entradas del micro, y tenemos entonces la misma máscara, pero ahora con el 1, lo podemos poner en binario, este es 0x8, vamos a poner 0b, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces ahora el bit es acá. Para R igual a 0, o sea, no la desplazo, esta máscara, estoy preguntando si lo que leo en los 4 bits de entradas, si lo que leo en el registro PIN, o sea que voy a leer todo lo que esté conectado en el PIN como entrada, pero le hago una máscara con esta posición, que vendría a ser el bit número 4, 3, perdón, el bit 3. Si ese terminal en particular está en 0, quiere decir que hay una tecla pulsada, porque tenemos pull-ups, o sea que las teclas solamente se pulsan si están en 0. Negado, por eso tiene un negado acá, va a dar 1 y entra al if. ¿Está bien? Si leo el registro, le hago una máscara con un 1, una AND con un 1 en la posición, digamos, donde quiero mirar, ahora es 0, en este momento es 0, con esta máscara, y si el resultado me da que la operación lógica AND me da que tiene un 0 en este bit, bueno, todo el resultado es 0. Quiere decir que negado me va a dar 1. Entonces me va a dar distinto de 0. Me va a dar el verdadero, entra al if y me va a retornar el valor de R, que en este caso es 0, multiplicado por 4, más C, que en este caso es 0. O sea, me va a dar la tecla 0. Entonces, la combinación con una salida, la bit 7 habilitado como salida y bit 3 en 0, esa es la tecla o digamos, la columna, la fila 1, columna 1. Sería como verlo acá. El bit 7 está conectado a la fila 1 y la columna 1 está conectada acá al bit 3. ¿Está bien? Entonces, un 0 acá y un 0 acá implica que la que se apretó fue la tecla número 1 o la tecla 0 enumerada como un número entero. ¿Ah? Y si está en alto, si el pin, si no está la tecla presionada, todo este if, digamos, da un número distinto de 0, que a su vez negado, o sea, distinto de 0, porque es un número que tiene el 1 acá, a su vez negado va a dar falso, va a dar 0, ¿está bien? Porque cuando yo uso el negador, el not, lo que hace es negar el valor de verdad. Si es distinto de 0, lo pone en 0. ¿Está bien? Esa es la diferencia con este otro que veíamos hoy. Que estaba por acá, que lo borré. Bueno, y entonces si la tecla no está presionada, no entra el if. Y entonces vuelve a este for y aumenta R en 1. Entonces, acá ahora desplaza un lugar la fila. ¿Ven? Ahora este 1 lo corre un lugar a la derecha. O sea que en lugar de hacer una máscara con el número, en este caso 0001, estoy haciendo una máscara con 000100. O sea, corrí 1. Hago el resultado de esto. Bueno, si no está, C sigue en 0, ¿está bien? Porque siempre termino de recorrer este for
después R vale 2, desplazo 2, después R vale 3, hasta ahí. Entonces fui barriendo básicamente las 4 posiciones del bit 0, bit 3, bit 2, bit 1 y bit 0, que son para la fila 1 en 0, son la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Estuve barriendo las columnas. Para la fila 0, para C igual a 0. Después vuelvo acá al for de acá y vale C igual a 1 porque el for incrementa. Entonces, vuelvo a poner todo como entrada. Y ahora esta parte de acá me dice que en realidad tengo que desplazar para C igual a 1 un lugar. O sea que ahora tengo esta máscara. O sea, mejor dicho, tengo un 1 en el bit 6 del registro DDR, por lo tanto, el bit 6 ahora es salida y el bit 7, que antes era salida, ahora vuelve a ser entrada. ¿Ves? Porque vuelve en el DDR a estar en 0. Y otra vez agarro con el for. O sea que un 0 en la segunda ahora, en la fila 2, digamos, y vuelvo a escanear con el for más interno las 4 columnas. Primero la columna 1, después la columna 2, después la columna 3, después la columna 4. En el caso de que alguna de estas teclas se presione, la 4, la 5, la 6 y la B, me va a dar algún 0 en alguna de estas columnas. En el caso de que ninguna se apriete, da todos 1. ¿Está bien? Entonces no entra el if y recorre hasta que recorre también las 4 filas y si no encontró ninguna, como esta función tiene 2 return, hay 2 posibilidades de salidas. O sale porque no se apretó ninguna, o sale ni bien encuentra la primera tecla presionada. Esto en el lenguaje, digamos, está permitido, digamos, sería como ponerle 2 puntos de salida a la función. La función puede salir por 2 situaciones, porque se apretó la tecla y retornar el valor de la tecla presionada, o porque no se apretó ninguna y retornar FF. ¿Está bien? Si esta función tecla presionada nosotros la llamamos muchas veces y muy rápido, en algún momento, si ustedes se fijan, imaginariamente es como que tuviésemos tensión baja en la fila 1, después un ratito en la fila 2, después un ratito en la fila 3, después un ratito en la fila 4, después volvemos a llamar la función y volvemos a tener tensión tensión nivel 0 en la fila 1, en la fila 2. O sea, si lo hago lo suficientemente rápido, en el instante que yo apriete cualquier tecla, en alguna vuelta de esos bucles for va a pasar el 0 y la va a detectar, porque el uso es relativamente lento, tarda del orden de 100 milisegundos en apretar y soltar, y 100 milisegundos en el micro, digamos, es un tiempo que se puede hacer varios barridos en 100 milisegundos. Entonces no hay problema de que yo no la vaya a detectar. El problema que puede presentarse es si el usuario, al contrario, yo tengo el algoritmo muy rápido, y entonces si yo aprieto la letra 6 y simplemente la aprieto, tardo un segundo y la suelto, lo que puede pasar es que si la función yo la llamé muchas veces, esos 2 bucles for que están uno dentro del otro se ejecutaron muchas veces. Entonces, la función, cada vez que se ejecutó, retornó que se apretó la tecla 6. Si yo estoy esperando una clave, y acá viene el tema para ir pensando, si yo estoy esperando que el usuario apriete una clave, estoy esperando que el usuario apriete 4 teclas. Entonces, llamo a la función, me dice apretó el 6. Digo, bueno, se apretó una tecla, pongo un contador de teclas en 1. Si llamo a la función de vuelta, el usuario todavía no soltó el 6 y me va a decir, apretó el 6. Ah, ya apretó 2 teclas. Después llamo a la función y el usuario todavía no soltó, apretó otra vez. Ah, ya apretó 3. O sea que en 4 veces que pasó rápidamente o muy rápidamente la función, detecté en realidad la misma tecla, porque estaba presionada simplemente porque el usuario no terminó de soltar. Entonces, el algoritmo tiene que tener alguna otra inteligencia, de tal manera de decir, che, pará, si todavía no soltó, ¿está bien? Si todavía no soltó, perdón, ahí me fui acá.
Entonces, no la cuentes como 2, 3, 4, 5, 6 veces, no, contala como una sola, de tal manera de darle tiempo al usuario que suelte el 6 y vuelva a apretar que yo el 1, que es la siguiente, y ahí cuente una por cada vez que suelta. Bueno, justamente, este algoritmo solamente es el barrido. Entonces, el que está abajo, por eso le digo que ustedes si quieren lo pueden hacer, digamos, a la forma que a ustedes les guste y lo entiendan. Simplemente esto es una biblioteca que está optimizada y que está probada, ¿no? Funciona, está probado. La pueden usar, pero siempre y cuando entendamos por qué está hecha de esa manera. Esta, que es la segunda función, justamente lo que va a hacer es llamar, fíjense, a la tecla presionada. La tecla presionada va a devolver o FF o devuelve 0 o el número de tecla. En el caso de que sea FF, retorna 0. Retorna 0 quiere decir no se apretó ninguna tecla. Fíjense que acá el comentario lo dice, retorna 0. No hay tecla presionada. Retorna 1, hay tecla presionada. Bueno, y justamente, como les decía, soluciona el problema de que cuando yo apriete la tecla, no me cuente múltiples veces la misma tecla. Entonces, si no se aprieta nada, retorna 0. Ahora vamos a suponer que llamo a tecla presionada y me dice que apreté el 6. Entonces, supongamos que acá me dice 6. Vengo acá. ¿Es igual a FF? No. O sea que al if no entra. El segundo if. La tecla nueva, o sea, la tecla que retornó tecla presionada, ¿es igual a la tecla anterior? Es decir, que esta función tiene memoria de la tecla anterior. Acá la llama tecla old, tecla vieja. Fíjense que tiene una variable old que es estática. La variable estática, justamente, es memoria. O sea, es que la función conserve o se acuerde qué valor de tecla se apretó la vez anterior. Supongamos que, entonces, apreté el 6 y old valía... tenía un valor distinto, ¿no? de key, de 6. Entonces, lo que hace es poner el valor 6 en la memoria, guardar y salir, y retornar 0. O sea que, a pesar de que yo apreté la tecla y detecté que hay un 6, como es la primera vez que detecté el 6, retorno 0 y le informo al programa, no se apretó ninguna tecla, porque todavía no la validé, no está validada. Vuelve a entrar a la función, en algún momento, vuelve a entrar, vuelve a escanear el teclado, vuelve a detectar la tecla que sigue presionada, porque el usuario todavía, a tiempo del usuario, todavía no se soltó. Le vuelve a dar el mismo 6 y ahora, como el key o la variable que guarda esa tecla es igual a la tecla de la última vez que entró a la función, ahora entra acá. Y, bueno, acá lo que hace es preguntar si la tecla es distinta de last valid key, que vendría a ser una variable que está inicializada en FF, que me dice que la última tecla válida había sido FF, o sea que en realidad no había nada. Si ahora el 6 es distinto de FF, lo cual es verdadero, bueno, lo que va a retornar es el contenido de key en un puntero, que es el parámetro de entrada de esta función, es un puntero key, digamos, una dirección de memoria en donde guardar la tecla presionada, y va a poner que la última tecla presionada, la última válida, fue la key, la número 6, supónganse. Y ahora sí retorna 1, porque ya la validó, ¿está bien? Entró la primera vez, había sido la tecla 6, entró la segunda vez, es la tecla 6, sigue siendo la tecla 6, ahora es distinta de la última válida y retorna que se apretó una tecla y es la tecla 6. Supongamos que el usuario sigue con la tecla presionada, vuelve a entrar a la función. Cuando recorre y hace el barrido, le vuelve a dar el 6. Entonces, ¿es distinto de FF? No.
¿Es igual a la anterior? Sí, es igual a la anterior, porque la anterior detectó un 6. Pero ahora no es distinta de la última válida, porque la última válida ya fue un 6. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es, no me cuentes que se apretó de nuevo el 6, porque en realidad todavía no se soltó. Entonces, cuando se vuelva a soltar, eh, recién ahí va a poder entrar al if. Caso contrario, no entra al if y devuelve 0. ¿Está bien? Bueno, capaz que es como un ladrillazo, ¿no? Pero esto es lo que sucede si ustedes agarran una biblioteca, por ejemplo, de Arduino, o una biblioteca, o un pedazo de código que hizo un compañero de ustedes hace algún año anterior. Entonces se van a encontrar con que los algoritmos o las funciones que se usan tienen este tipo de cosas. Y bueno, hay que masticarlas, digamos. Tarda ahí como que lleva su tiempito, uno la puede ir desglosando, si es que si quiere usar esa, si no, se fabrica uno la propia. Hay veces que uno dice, esto no lo entiendo por qué están dando, y me prefiero usar algo de mi propia creación y que yo sé cómo funciona y que eventualmente sé cómo arreglarlo, ¿no? Si esto falla. Bueno, con Arduino pasa lo mismo. Uno usa el Arduino IDE, pone print, serial print y funciona. Y si no funciona, qué sé yo, no sé. O sea, son miles de líneas de código que tengo que empezar a revisar. Y no, obviamente, no es la idea. Pero bueno, en este caso son bibliotecas relativamente manejables, son pedazos de código relativamente cortos. Entonces, bueno, uno lo puede seguir, ¿está bien? Con cierto cuidado, lo puede seguir. Para la práctica, yo arrancaría, para digamos, no complicarle la vida, usando, si quieren hacer una versión de biblioteca para manejar el teclado propia, usar esa. Después usar esta, si no, esta va a retornar, está funcionando porque ya la vieron en el demo, está funcionando. Y después, lo otra es cuando quieran poner a correr la simulación y les toque que entrega varias veces la misma tecla, bueno, ahí van a tener que usar esta o algo parecido a esto para que digan, bueno, no puedo tomar 2 veces la misma tecla si todavía no la solté, porque la clave tiene que ir, digamos, por cada una de las teclas que voy pulsando y soltando, es un número dentro de lo que es la clave de validación para abrir la cerradura. ¿Está bien? Eso es lo que quería explicar del tema del teclado. Pueden tener dudas, les va a surgir la duda, pero, digamos, no es más que C. Por eso también viene bien, para los que estén un poco oxidados con C, bueno, ¿ven cómo es? No es más complicado que esto. O sea, en algunos casos tienen punteros, en algunos casos tienen parámetros, pasaje de funciones con parámetros, pasaje de retorno de parámetros o retorno de cosas por la función. En este caso las funciones tiene 3 retornos una función. Quiere decir que hay 3 posibles retornos. Fíjense que puede retornar 0 o puede retornar 1, pero puede retornar 0 porque no hay nada presionado, o puede retornar 0 porque hay una tecla presionada, pero no está validada, digamos, o todavía no pasó la segunda vez. Después, cuando pase la segunda vez, recién ahí, si es distinta de la última presionada, retorna 1. Bien. Vamos esto, después cada uno se sienta y lo vuelve a releer y cualquier cosa nos vuelve a consultar, no hay problema. Hay que sentarse y tratar de deducirlo.
como hice recién, poniendo R igual a 0, C igual a 0, y viendo qué es lo que hace, qué es lo que está habilitando, deshabilitando. Bueno, vamos a ver la otra biblioteca, que es la del LCD. Que bueno, en la clase más o menos habíamos visto lo más importante del LCD, que tiene dos memorias, la DDRAM, que es la memoria, digamos, donde se guarda el carácter ASCII para imprimir, o sea que lo que se guarda en esa memoria, dependiendo de dónde esté el cursor apuntando, es lo que va a salir en la pantalla, en la dirección, digamos, adecuada, y en la CGRAM lo que se va a guardar, habíamos visto que era un carácter o la definición de un carácter hecha por el usuario, ¿no? De tal manera que dentro de los caracteres que ya tiene preguardados el cursor, bueno, no tenga, no está el símbolo que a mí me interesa presentar. Por ejemplo, cuando uno pone grado centígrado, el símbolo de grado no está, entonces uno lo podría inventar de alguna manera con píxeles. Bueno, lo graba acá dentro de la CGRAM. Habíamos visto que tenía entonces dos registros, uno para enviar el comando y otro para enviar el dato. Entonces nosotros vamos a escribir caracteres, cuando queramos imprimir la P mayúscula, imprimimos el ASCII, P mayúscula, que es el ASCII 50 hexa, y eso va a parar al registro. Y también teníamos comandos, también escritos en hexa o en binario, que esos comandos representaban, bueno, la propia configuración interna del LCD, el manejo, si borramos el cursor, si hacemos titilar el cursor, si cambiamos la posición del cursor, si apagamos, prendemos el display, configuramos las líneas. Bueno, todo eso más o menos que habíamos visto, que si el cursor iba, la escritura iba para un lado o para el otro, eso lo habíamos visto en la presentación. Bueno, después, respecto de la conexión, lo más importante es que teníamos las tensiones de alimentación y de contraste, y después teníamos el bus de datos del display, que son 8 bits de 0 a 7, y las señales de control, read-write. En el caso de la práctica, ustedes pueden usar read-write cableada a 0, o sea, siempre vamos a escribir en el display, nunca lo vamos a leer. Después tenemos el pulso de enable para transferir los datos que queremos escribir internamente, y el selector de registro, que justamente es para decirle si le vamos a enviar un dato que va a imprimir en la pantalla o le vamos a enviar un comando propio de la configuración del display. Entonces, lo más importante era, bueno, tener en cuenta que se puede usar una especie de configuración en donde tenemos paralelo 8 bits de un puerto directamente conectados a los 8 bits de datos del LCD, o una versión más reducida que gasta menos terminales, que era la versión de conexión de 4 bits, como mostró Víctor, usando los bits de 4, de 5, de 6 y de 7. Los más altos del display son los 4 que uno conecta y el resto queda sin conectar y uno se ahorra pines. Y después venía la inicialización. La inicialización del display. Yo había subido la clase anterior una hoja de datos de un display, que era esta, que justamente tiene una inicialización, que es esta imagen que está acá, es la secuencia que uno tiene que ir escribiendo para que el LCD arranque, que no es exactamente la misma que está implementada en la biblioteca y que es la que se usa normalmente. O sea, es una configuración distinta porque este modelo tiene alguna característica que no es igual al otro. Entonces, ahora le subí una hoja de datos nueva, que es la hoja de datos de un display más común, el que normalmente se puedan encontrar en el mercado. Uno cuando compra en Mercado Libre un display, fíjense en el código, porque a veces puede ser que caigan en alguna esta estas o alguna otra versión como el WH1602. Y bueno, en este caso, en esta hoja de datos, sí, la secuencia
corresponde a lo que van a encontrar en la biblioteca que le estamos pasando. Y que es la que Víctor ya probó. O sea, el demo que ustedes tienen está hecho con un display de este modelo, digamos, de alguna manera. Entonces, las líneas son las mismas, lo que hay internamente es lo mismo. Ven acá, por ejemplo, los patrones de caracteres que ya vienen almacenados. Y acá están los comandos, ¿cierto? Los comandos específicos en binario que uno tiene que escribir en los bits del 0 al 7 en el dato, y a su vez, como en este caso estoy usando comando del display de configuración, RS va a 0 en estos casos, y en el último RS va a 1 porque son escrituras. Esta sería la forma de escribir un dato en la DDRAM, poniendo read-write en 0, RS en 1, y acá escribimos el dato, que es el ASCII que vamos a enviar hacia el display. El resto son todos comandos de configuración, que justamente tienen algunos bits que son configurables. Pero vamos a ver. Y fíjense que además, aunque esté muy chiquito, perdón, que yo quería abarcar toda la tabla, además, todos los comandos tardan un tiempo. La hoja de datos me dice que el display tiene internamente un oscilador, en este caso del orden de los 270 kHz, y por lo tanto, cada vez que uno hace alguna operación, el display tarda. Fíjense que el que más tarda es el borrado y el return home, son los dos comandos que normalmente se usan al inicio, tardan 1,53 milisegundos, y el resto son, bueno, configuraciones que tardan del orden de los 40 microsegundos. Esta tarda 0, esta tarda 43. Bueno, ¿eso qué es? Lo vamos a ver reflejado en la biblioteca también. Bueno, acá están las gráficas temporales de la escritura para respetar justamente esos tiempos. El ancho del pulso, por ejemplo, el enable tiene que tener un pulso que tenga un ancho no menor que este valor, PW, que si se fijan, PW vale 150 como mínimo, 150 nanosegundos. O sea, es muy rápido el display, obviamente lo podemos escribir muy rápido. Pero para tener en cuenta que después vamos a ver algunos delay ahí en las funciones, y es para eso, justamente para mantener estables determinada cantidad de tiempo los datos, las señales en el puerto, en este caso en la operación de lectura. Bueno, y acá estamos en la inicialización, que era lo que les quería mostrar. Vamos a arrancar justamente viendo la inicialización. La hoja de datos, esta nueva que le subí, o sea, esta la desestimo porque tiene una inicialización distinta. Voy a usar esta, que es la que coincide con el modelo que estamos usando. Este diagrama de flujo, digamos, es la secuencia que yo tengo que seguir para que arranque el display. Si se fijan acá abajo, dice cuando estoy usando los 8 bits. Entonces me dice el fabricante, me dice, encienda el display, power on. Espere por lo menos 15 milisegundos hasta que la tensión se estabilice. Eso porque la tensión de la fuente puede tener algún transitorio. Después me dice, ponga RS en 0, read-write en 0, y en el bus de datos completo, ponga, lo más importante es este valor, un 1 y un 1, en el bit 4, en el bit 5, y el resto no importa. Pero, bueno, es así, es 0, 0, 1, 1, y después esto puede quedar en 0, puede quedar en 1. Esperar 4.1 milisegundos como mínimo, o sea, dice, más de eso. Volver a poner el mismo valor, 0, 0, 0, 1, 1, y lo que sea acá. Esperar un poco más de 100 microsegundos. Todo eso porque el display internamente está trabajando. Volver a poner el mismo valor. Entonces, en definitiva, pone 3 veces el mismo valor en el puerto, esperando diferentes tiempos,
Y por acá dice, bueno, ahora sí, ejecutar seguidamente, acá prácticamente no hay espera, en el bus poner un valor acá que corresponde a los bits N y F. ¿Qué significan N y F? Bueno, significa que yo puedo configurar acá, puedo poner un 0, puedo poner un 1. Si pongo N en 0 o en N en 1, algo cambia. ¿Qué cambia? Bueno, me fijo acá arriba, en la tabla, justamente, vuelvo otra vez a la tabla, y en el comando function set, el N, me dice que es justamente el bit que identifica, perdón, acá, el N es el bit que identifica el número de línea. Si N vale 1, el display va a funcionar en 2 líneas. Si N vale 0, el display va a funcionar en una línea. O sea, simplemente si no quiero usar la segunda línea, no la habilito. Y la F es el formato. Y el formato es porque hay distintos displays. Se puede usar caracteres matriz de 5x11 o de 5x8. 5x8 es lo normal, o sea que la F va en 0 para el modelo que tenemos nosotros. O sea que en definitiva, vamos a encontrar en la biblioteca que aquí el display, en esta parte de acá, cuando le toque el turno a esta línea, tenemos que escribir N en 1 y F en 0. Y estos dos no importan, o sea, podemos poner cualquier cosa. Después, la siguiente, hay que poner un 1 y un 00, que fíjense que acá dice display off, es el comando display off. Después tenemos que poner solamente un 1, que es display clear. Y por último, este otro comando, en donde tenemos que seleccionar I/D o S, que es el cursor, si se incrementa o se decrementa de manera automática, hacia qué sentido, y ahí finaliza la inicialización. Si miramos I/D y S en la tabla de comandos, nos vamos a encontrar con una descripción que está por acá, acá arriba, entry mode set, I/D y SH es el movimiento del cursor, eso es si se autoincrementa a la derecha o a la izquierda, y si queremos el shift del display. Enable shift del display, que significa correr todo el display completo, unas 16 posiciones de memoria más abajo. Eso es algo, digamos, es un comando raro. O sea, normalmente esto va en 0 y esto va en 0. O sea, estos dos, es el I/D y el SH van en 0 por defecto. Ustedes después pueden probar, si ponen un 1 ahí, lo cambian, qué efecto produce. Van a ver que en realidad escribiría para el otro lado y se corre la ventana del display. Bueno, y ahí finaliza. Entonces, vamos a ver qué teníamos. LCD.H y LCD.C. Nuevamente, el punto H tenemos justamente un define que dice si lo vamos a usar en 4 bits o no. Fíjense que siempre los comentarios dicen a qué se refiere. Dice descomentar si usted va a usar una interfaz de 4 bits. Por eso acá está descomentada. Si yo voy a usar una interfaz de 8, acá pongo comentario y esto ya automáticamente configuraría toda la biblioteca para usar una interfaz de 8 bits. ¿Está bien? Caso contrario, lo dejo así, lo uso como 4. Después acá tenemos lo que había explicado Víctor en la última clase, la definición, para en lugar de estar trabajando con números, 0, 1 y 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, digamos los bits que identifican a los datos y a las señales de control. Siempre y cuando la conexión y el puerto, ¿no? El puerto de datos, el puerto de control, el puerto de dirección. No es sencillo. El periférico de LCD es uno de los más complicados a la hora de hacerlo funcionar. Por eso es que uno pasa directamente las funciones que ya sabemos que funcionan. Si no, estaríamos
unas cuantas semanas más arrancando de cero si tenemos que hacer esto nosotros, ¿no es cierto? Lo importante es saber más o menos cómo funciona y, bueno, darse maña si algo conectó mal, porque aquí la biblioteca justamente asume ciertas cosas. Asume, por ejemplo, que uno puede poner acá, en este caso, el registro o el puerto en donde va a trabajar con el display. En este caso estamos usando el puerto B, tanto para las señales de datos como para las señales de control, porque lo usamos en modo 4 bits, pero si lo usamos en modo de 8, no puedo usar el puerto B para las dos cosas, porque el puerto B me va a ocupar solo para los datos. Tendré que usar acá, cambiar, puerto D, por ejemplo. ¿Está bien? Esto que dice LC significa control pins, y estos son data pins. Los datas son del 0 al 7 y los de control son RS, read write y el enable. Que normalmente, como les decía, read write se cablea a 0, o sea que desde el punto de vista del software da lo mismo si lo usamos o no. Bueno, y acá hay alguna definición de comandos. Por ejemplo, el comando clear display, eso es 0. O sea que es el número pasado binario es el 0. Y el comando home es el 1. Pasado binario son 8 unos. Y eso porque la tabla de comandos lo dice de esa manera. Vamos a la tabla nuevamente, rápido. A ver, ahí estamos. Fíjense que el clear display en el bus, digamos, de datos es un 1. Y acá en realidad se pone un 2, y el clear, el return home, en realidad es un 2. Entonces, bueno, acá en la biblioteca seguramente define el clear como 0, perdón, que es el bit 0, el que después va a ser una OR. Con esta etiqueta hace una OR. Entonces le pone un 1 al bit 0. Acá le pone un 1 al bit 1. Acá le pone un 1 al bit 2. Eso es lo que quiere decir el define. Y así siguiendo. Va diciendo en qué bit tiene que poner un 1 para que se habilite esa función particular. El shift, el LCD cursor on, el LCD cursor on. Y después, cada una de estas etiquetas se va sumando con una OR digitalmente para establecer alguna configuración en particular. La pueden usar o no directamente. Creo que en la biblioteca después no se usa. Tenemos algunas otras definiciones. En el caso que queramos leer el display, que no lo vamos a usar. Las posiciones de la DDRAM. Línea 0, línea 1, línea 2 y línea 3. O sea, esta biblioteca funciona para un display de hasta 4 líneas. No solamente los displays de dos líneas por 16, sino que podríamos tener hasta 4 líneas por 16 o por 20. Bueno, la cantidad de píxeles per chart, o sea, ciertas definiciones de una barra, ciertas definiciones que nos pueden después aparecer en las funciones. Y todo esto son los prototipos de las funciones que hay. O sea, que la biblioteca contiene, si uno las lee, contiene una función para escribir un valor, es esta LCD escribe datos, una función para enviar un char, o sea, un solo char, una función para enviar un comando, o sea, esta sería comando cuando seleccionamos el registro de comando, y esta sendchar sería cuando seleccionamos el registro de datos, la función de inicialización, la función de clear, la función de home, una función para imprimir una cadena, o sea, un texto que tenga varios caracteres. Esta es la función goToXE, que es la que posiciona el cursor en donde yo quiero escribir. Si se fijan en el demo que mostró Víctor, escribe la tecla en una posición determinada. Y si aprieto una tecla nueva, vuelve a escribir arriba pisando la anterior, ¿cierto?
O sea que yo tengo que posicionar el cursor arriba del anterior para que sobrescriba la nueva tecla. Bueno, copiar una string a otra, ahí dice copiar a flash, escribir, definir un carácter significa en realidad escribir un carácter en la CGRAM, que eso lo vamos a ver que también lo hace, desplazar el cursor, N caracteres para un lado, N caracteres para el otro, izquierda, derecha, prender el cursor, poner a parpadear el cursor, apagar el cursor, bueno. Todas esas funciones están representadas en la idea de lo que dice la hoja de datos. Nadie inventó nada nuevo, sino que agarró toda esta hoja de datos y empezó a hacer una funcioncita para que establezca el número adecuado para hacer todas estas cosas que dice acá. Comandos y escritura de datos. Nosotros vamos a usar las básicas nomás, posicionar y escribir, o un carácter, una cadena o un comando. Bueno, ahí terminó el punto H. Vamos al punto C. En el punto C tenemos, como veíamos hoy, la inclusión del propio encabezado para los define y demás, entre comillas dobles, acá arriba, porque es el lsd.h es un archivo que va a estar dentro de la carpeta del proyecto, igual que el lsd.c, mientras que estos otros archivos están en definitiva en el directorio del compilador, por eso van con el signo menor igual. Lo primero que hace esta biblioteca es construir 7 caracteres nuevos, en realidad 8 caracteres nuevos, que sirven para simular en el display una barra de progreso. Esa barra de progreso que va de 0 a 100% incrementándose. Bueno, eso lo tiene la biblioteca como para una flecha también tiene, flecha de rebobinado y flecha doble de avance, qué sé yo. Y acá uno podría definir lo que uno quiera. ¿Por qué está hecho así como una matriz? Fíjense que esto es ni más ni menos que un arreglo, pero si lo vemos así, en lugar de verlos todos en una misma línea, lo vemos puestos de esta manera, lo que vamos a ver es que tiene guardadas las constantes binarias que hay que cargar en la memoria CGRAM en la posición, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, para definir lo que sería el primer carácter. Eso estaba en la clase, ¿se acuerdan que también lo vimos? Estaba acá en el PDF, acá justamente en la CGRAM, que el carácter 0 en la memoria RAM se definía como 4 posiciones, perdón, 8 direcciones, de las cuales había que poner en 1 el píxel que queremos prender y en 0 el píxel que tiene que permanecer apagado, y de esa forma definimos un carácter que en realidad es de 5 por 7, porque el último se usa para el cursor, para que el cursor parpadee ahí abajo. Así que, si se fijan, este número binario correspondería a la dirección 40, este otro número binario la 41, y así siguiendo, es lo que está puesto acá, en esta tabla. Este es el primer número, este es el segundo, o sea que toda esta línea constituye el carácter 0. Donde hay un 1 se prende el píxel y donde hay un 0 se apaga el píxel. Lo mismo, esta línea de acá corresponde a la configuración del carácter 2, o al segundo carácter. Donde hay un 1 prende el píxel. Toda esta tabla se guarda en memoria de programa, por eso acá tiene un progmem, para que el compilador la guarde en la flash y no gaste RAM. Y vamos a ver que cuando hace init, o cuando hace la inicialización, hay una función que se encarga de copiar todo esto que está en la flash a la memoria CGRAM del display. Para nosotros es transparente, si lo queremos usar lo usamos y si no, no lo usamos. Vamos al zenchar. Zenchar es la forma más fácil de enviar, es la función para enviar un dato. Entonces fíjense que la función tiene lo que se llama una compilación condicional. La compilación condicional dice que esta función sirve para 2 configuraciones diferentes, para 4 bits y para 8 bits.
y el compilador va a tomar la decisión en función de si yo declaré define LCD 4 bit o no lo declaré. Si está definido, el compilador va a tomar como que este es el código válido y va a compilar este código, y este otro que está acá abajo no lo va a compilar, o sea, no va a existir dentro de mi programa. Y si no está definido, por eso es el else, al revés, elimina todas estas líneas de C y solo compila estas otras líneas de C. Bueno, lógicamente, si uno quiere enviar un carácter, con 8 bits es mucho más fácil que con 4, porque con 8 bits lo único que tiene que hacer es copiar el dato, ch es el carácter que viene acá por el parámetro de la función, supongamos la P mayúscula, le paso acá, le paso por parámetro la P mayúscula, agarra esa P, la copia en el bus de datos, es LDP, recuerden que es el define al port que yo haya definido, así que acá estoy copiando los 8 bits de datos el valor. Después pongo RS en 1. Fíjense que acá es OR igual 1. RS es el bit en la posición donde esté conectado. Para eso se define esta etiqueta, que va en alto, y el enable va en alto. Se espera un milisegundo y después se baja el enable y se baja el RS. Y después se espera otro milisegundo. O sea, básicamente está haciendo lo que la hoja de datos decía que hay que hacer cuando tenemos un ciclo de escritura. Es este. Está poniendo RS en bajo, read-write ya está en bajo porque está cableada en bajo, perdón, RS en 1 porque va un dato, enable en 1, espera un milisegundo, después baja enable, baja RS, y bueno, y ahí queda. O sea, los tiempos que espera acá es de un milisegundo, o sea que es un tiempo enorme. Esto podría incluso ser un poco menos. De hecho, acá arriba la usa de 40 microsegundos. Me parece que acá la biblioteca está un poco confundida, pero bueno, no importa. Funciona igual, está bien. Va a tardar más. Y con eso ya escribió. Y en el caso de los 4 bits, lo que tengo que hacer es al revés. Lo que tengo que hacer es tomar el dato y hacer 2 escrituras. La primera escritura, que va a ser los 4 bits más altos, ven que yo agarro el carácter, la P mayúscula que me pasan por acá, le aplico la máscara, le hago la AND, digamos, con esta máscara que tiene 4 ceros acá, o sea que borra esos bits, me quedo con los más significativos, lo mando al puerto de datos, muevo otra vez el RS, el enable, hago el pulso, genero el pulso, en este caso de 40 microsegundos, y después mando la otra parte, los 4 bits que había borrado antes, ahora miro, borro los 4 más altos, me quedo con los 4 más bajos, pero fíjense que desplazo hacia la izquierda 4, porque el bit en modo 4 bits se conectan los 4 bits más altos del display. Y acá vuelvo a generar el pulso de escritura. O sea que en este caso vuelve a hacer el enable que sube y que baja, y entonces escribe el mismo char, pero en 2 partes de 4 bits. Y en este caso escribe el char, pero solamente en un pulso, los 8 bits todos a la vez. O sea, no es muy difícil de entender esta parte. Sí, lo que es complicado por ahí es ver, bueno, que la biblioteca tiene compilación condicional. Eso pasa mucho en las bibliotecas de Arduino. Es más, en la biblioteca de Arduino hecha en C++, tiene clases, de tal manera que compila y arma clases en función de los objetos que se declaran, etc. O sea, son más complejas todavía porque están hechas en C++. Esta, dentro de todo, sigue siendo bastante simple de entender. Y, bueno, usa esta lógica, ¿no? de manejar los terminales genéricos, con defines, con macros se llama, de tal manera de que yo pueda modificar, si cambio los bits del puerto, pueda modificar, no este código ya no se toca más, sino que lo que vengo es modificar acá el punto H del LCD,
Vengo acá y modifico estos valores para indicarle en qué bit definitivamente estoy conectando las cosas. Esa es la idea. Bueno, con el send command pasa lo mismo, pero la única diferencia es que el RS está en 0 en el command, porque para command se pone un RSN igual a 0. Por eso acá, acá no aparece, no se pone en 1 el RS, solamente se pone en 1 el enable, en modo 4 bits o en modo 8 bits. Y por último, para ya después ir al recreo, ahora sí veamos la init. La init simplemente para ver la secuencia esa que veíamos. Vamos a la parte de 8 bits. Acá fíjense lo mismo. Dice que si es para 4 bits, uso esta secuencia. Y si es para 8 bits, acá está el else, 8 bit part, utilizo esta. Bueno, y acá tenemos que interpretar de que en esta porción de código está haciendo exactamente lo que nos dice la hoja de datos. O sea, está haciendo esta configuración que dice acá. Dice esperar 15 milisegundos, por eso arranca aquí con un delay de 15 milisegundos. Pone los datos en 0, el control en 0, como para inicializar todo. Configura las direcciones de los bits 7, 6, 5, 4 y 3, 2, 1 y 0 como salida. O sea que acá lo que está configurando es el registro de dirección. Todos los bits de datos son salidas. Y acá está configurando los bits de datos, la dirección donde está conectado el enable, el read y el RS también como salida. Esta es simplemente la primera parte de configuración de los terminales del micro como salidas. Ahora sí, arranca la primera esta sería la primera escritura. Entonces, dice, pongamos en el bus de datos, en el bit 7, un 0, ¿ven? En el bit 6, un 0, en el bit 5, un 1, en el bit 4, un 1, en el bit 3, un 0, en el bit 2, un 0, en el bit 1, un 0 y en el bit 0, un 0. O sea, esa construcción de todas estas OR, bit a bit, me dan ni más ni menos, o sea, que este número, 0, 0, 1, 1, y acá le estaría poniendo 0, 0, 0, 0. ¿Está bien? Reemplacen cada uno de estos bits, o sea, este corrimiento, un 1 corrido tantas posiciones, va a parar al bit 7, el 1. Este 1, perdón, me fui acá abajo. Un 0 corrido, desplazado, va a seguir siendo un 0. Un 0 desplazado 6, va un 0 al 6. Un 1 desplazado al D5 va un 1 al D5 y un 1 al D4 y el resto en 0. Y acá habilita también lo mismo, un 1 en el enable, un 0 y un 0 en el RS en el retry, porque es comando de inicialización y es comando de escritura. Después espera un milisegundo y hace el pulso del enable, baja el enable, ¿no? Porque acá lo sube, espera un milisegundo, acá lo baja y espera un milisegundo. O sea, estas esperas de aquí sería lo que corresponde al pulso de escritura. Después tendría que hacer una espera de 4 milisegundos en algún lado. Aquí no la está haciendo. ¿Ven? Esta podría ser una falla. Acá habría que poner por lo menos 5. Tal vez en el simulador no pase nada, pero fíjense que esta línea correspondería a esperar 5 milisegundos por lo menos. Y arranca con la parte 2. En la parte 2 nuevamente vuelve a poner lo mismo, porque vuelve a poner el bit 5 y el bit 4 en 1, el resto en 0, vuelve a generar el mismo pulso y ahora espera 1. Entonces si miramos acá, sería la otra parte, ven que está volviendo a poner lo mismo y ahora ya le dice esperar más de 100, con lo cual espera 1, con lo cual está bien. La tercera parte vuelve a poner lo mismo y vuelve a esperar otra vez un milisegundo, o sea, se repite exactamente lo mismo, que es lo que viene acá abajo, es la tercera parte. Y acá ya no espera más, en realidad sigue esperando un milisegundo como para
darle tiempo por las dudas, pero la hoja de datos para este modelo no dice más que hay que esperar, y empieza con esto, 1, 1, y acá dijimos que tendría que ser el function set, n igual a 1, f igual a 0. Esa sería la parte que viene acá. Todo este pedacito de acá es el bit 4 en 1, el bit 5 en 1, el bit 3 en 1 y el resto en 0. Que significa el display en dual line, o sea, el display 2 líneas. El otro que viene después es un 1 en el bit 3 y un 1 en el bit 2. Entonces, si miramos acá, es un 1 en el bit 3 y un 1 en el bit 2. Bueno, acá no coincide estrictamente con la secuencia. Seguramente es este el que está mandando, el que está acá abajo, un 1 acá, un 1 acá y un 0 acá. No, perdón. Un 1 en el 3 y un 1 en el 2, dijo que estaba mandando. Bueno, ahí no coincide la secuencia, ven que la hoja de datos no corresponde. Y estos son los dolores de cabeza que a veces puede traer el display si el modelo que compramos o adquirimos no es exactamente igual al modelo de la biblioteca que estamos usando. En ese caso, bueno, ahí podría estar el problema. Acá lo dice el comentario, que este comando, que está acá, incrementa, es el comando final, digamos, es la combinación de todos los comandos, incrementa las direcciones automáticamente y hace invisible el cursor, o sea, básicamente apaga el cursor. Acá uno podría jugar cambiando estos valores para ver qué efecto tiene. Acá espera 5 milisegundos al final, y esta es la parte que le digo de carga de la CGRAM, que lo único que hace es cargar todos los datos que están en la tabla a la CGRAM y finaliza la función. Bueno, entonces, después acá abajo viene todo el resto, obviamente, con el mismo criterio que venimos diciendo, cada una de las funciones tiene su particularidad, su algoritmo. Bueno, esta, por ejemplo, convierte el número entero, la escribe dato, yo le doy la variable entera y me saca, justamente lo convierte a ASCII, porque necesita los ASCII para imprimir el display. Entonces fíjense que divide en un bucle, va dividiendo por 10, va sacando el resto. Es lo mismo que habíamos hecho en la clase anterior, con el tema de sacar los caracteres, y le suma 48 al final. O sea que le suma el 0 ASCII. O sea que las bibliotecas más o menos las podemos llegar a entender, a las funciones, perdón. En el caso que las necesitamos usar, las podemos entender. Cuesta un poco porque, bueno, es un código hecho por otro programador que tiene la particularidad de por ahí estar muy acostumbrado y usar este lenguaje muy a menudo, y la forma, sobre todo, de cómo expresar la sintaxis, y uno, por ahí que está arrancando o está medio oxidado con el lenguaje y demás, dice, ¿acá qué está haciendo? Bueno, sobre todo porque C permite achicar código, hacer estas cosas comprimidas y demás. Bueno, bienvenidos al mundo de la programación de micros. Todo está, digamos, hecho de esa manera, basado en bibliotecas y demás. Bueno, dudas van a quedar. Lo más importante es contarles eso, que tenemos el conocimiento para, si quisiéramos hacerlo de cero, pero bueno, no vamos a inventar la rueda. Las bibliotecas están funcionando, ya se las pasó Víctor. Ahora falta saber cómo las usamos, o sea, ya las tengo, cómo las uso. Lo vamos a ver después del recreo. Y con el teclado lo mismo. Si quieren usarlas, hacer una propia, y si no, usen las que están, que funcionan. Así que, bueno, después del recreo seguimos un poquito más y vemos las dudas de algunos ejercicios de la práctica que ustedes ya hayan estado haciendo.